Ahora tenemos con nosotros a María Torres Durán. María es... Os decía que tenemos aquí a María Torres Durán, que María es neumóloga del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, es miembro del Centro Gallego de Alfa 1 y también del Comité Nacional del REDAT. Y María pues también tiene muchos años ya de relación con la asociación y siempre está dispuesta para todo lo que la pedimos. Sí, encantada. Gracias, María. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a cambiar ahora un poco de tercio y yo os voy a explicar cómo hacemos el DAT a la gallega, ¿vale? Es como un poco, bueno, pues cómo hemos intentado en nuestra comunidad autónoma protocolizar un poco tanto el proceso diagnóstico como el seguimiento y el tratamiento de los pacientes, ¿vale? Sabemos lo difícil que es ser un alfa en el mundo real y lo que hemos intentado nosotros, o seguimos intentando en nuestro sistema, ya os digo de antemano que no es perfecto, tenemos muchísimos puntos de mejora, pero sí que hemos intentado pues que haya una homogeneidad en toda la comunidad autónoma y que todos los profesionales pues sepan un poco por dónde tirar cuando se encuentran con un paciente con déficit. Para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, ¿no? Ay, perdón, ya he pasado dos veces. Entonces, sabemos que dos grandes problemas que todos los pacientes nos referís y que nosotros también como profesionales vivimos es el desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Ese desconocimiento de la enfermedad va a repercutir en aspectos muy importantes en el manejo de los pacientes. El primero, el diagnóstico. El retraso diagnóstico es un problema universal, no somos los únicos, pero también hay bastantes dudas en cuanto a cómo hay que seguir a los pacientes, a la indicación del tratamiento, etc. Entonces, este trabajo, que es de un grupo español y portugués, que se publicó en el año 2016, trataba de valorar cuál es el conocimiento de distintas especialidades médicas en cuanto al déficit de alfa 1. Y lo primero que hacíamos era, bueno, yo no participé en esto, lo primero que se hacía era que cada uno se autoevaluase en cuanto a cuánto creía él que sabía o ella del déficit de alfa 1. Se analizó el resultado de 100 especialistas en neumo, 100 especialistas en medicina interna y 176 especialistas en atención primaria. El primer resultado ya llama bastante la atención, porque fijaos que el 43% de los pacientes más el 7%, es decir, el 50% de los médicos de atención primaria, dicen que no saben nada o muy poco del DAT. El 36% de los médicos de medicina interna, lo mismo. Y los neumólogos, no sé si es que sabemos más o que nos da más vergüenza, pues el 6% decimos que sabemos mucho o casi nada del déficit, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen que yo creo que deberíamos volver a evaluarla en breve para ver si hemos mejorado algo, pero que realmente es bastante descorazonadora, ¿no? Sobre todo yo, si como paciente voy a alguien que dice que sabe nada o muy poco de mi enfermedad, pues estaría muy preocupada. Eso se manifiesta también en cuanto, como os decía, al diagnóstico. Por ejemplo, fijaos que no voy a pararme mucho en la diapositiva, pero una indicación de la OMS, que es pedirle los niveles de alfa 1 a todos los pacientes con EPOC, pues es donde están las dos estrellitas. Fijaos que menos del 20% de los médicos le piden niveles de alfa 1 antitripsina a todos los pacientes con EPOC. En España hay un estudio, el AUDI-EPOC, que se hizo en clínicas de neumología y el 23% de los pacientes con EPOC tienen niveles, el resto no, con lo cual, bueno, tenemos mucho camino por andar y mucho que mejorar. Y cuando les preguntaban por qué no lo piden, pues los motivos que dicen son, bueno, pues tienen muy poco fundamento, ¿vale? Por ejemplo, que no haya tratamiento disponible, que no tienen tiempo, que es muy caro pedir los niveles de alfa 1, que tardan mucho en recibir los resultados, que no conocen a ningún paciente con déficit, que no tienen ningún resultado positivo, bueno, y resultados por el estilo. Y lo mismo, cuando valoramos en qué condiciones consideraban que estaba indicado poner el tratamiento, pues fijaos que un grupo no desdeñable de profesionales sanitarios utilizaban como excusa para no tratar a sus pacientes el que la eficacia no estaba demostrada. Año 2016 ya se había publicado el RAPID, por ejemplo, ¿vale?
Este estudio se había hecho un poquito antes en Italia y Alemania, no me voy a parar porque los resultados son superponibles y básicamente bueno, las conclusiones son las mismas. También cuando vemos estas preocupaciones que tengo yo, por ejemplo, como profesional sanitaria, coinciden mucho con las preocupaciones de los pacientes, ¿vale? Seguro que todos conocéis a estos pacientes que son referentes de alfa 1 a nivel mundial y en un artículo que publicaron con sus principales preocupaciones sobre la enfermedad, pues muchas coinciden con esto, ¿no? Pues además del tiempo y el esfuerzo necesarios que supone mantener un estilo de vida saludable y hacer todo lo que os decimos que tenéis que hacer para manteneros bien, pues les preocupaba también la afectación psicológica y emocional que supone para ellos y su entorno, las diferencias geográficas en las oportunidades para acceder a unos cuidados de calidad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. El retraso diagnóstico es algo muy preocupante, de verdad. Y luego también la necesidad de que se desarrollen pues, terapias, bueno, pues como las que está trabajando Paco, ¿no? De terapia génica o terapias distintas que nos permitan cambiar la evolución de la enfermedad. Y ya por último, este estudio también es muy importante porque revela un poco las necesidades, lo que los pacientes creéis que son necesidades imperiosas en el ámbito de la investigación en DAT. Este estudio es más completo porque se hizo también una entrevista en profesionales sanitarios, pero nos vamos a centrar en la respuesta de los pacientes, ¿vale? Y lo que nos decíais era, bueno, veis que he marcado muchas porque todas son como muy relacionadas con la práctica médica, era un poco, creéis que es muy necesario mejorar el conocimiento de la enfermedad, facilitar el acceso de los pacientes a centros de referencia o centros especializados donde se conozca la enfermedad, diseñar programas de screening que permitan acceder, bueno, pues aumentar el diagnóstico en grupos de mucho riesgo, como por ejemplo los pacientes con EPOC o pacientes con asma, educar a los profesionales sanitarios, etcétera, 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 ¿vale? O sea que tenemos un montón de cosas en las que trabajar para mejorar el conocimiento y el manejo de esta enfermedad. Bueno, pues un poco para intentar dar respuesta a algunas de estas cosas, en Galicia hemos pensado en diseñar o en ir, digamos, adecuando el modelo asistencial para centrarnos en una enfermedad que tiene obviamente unas características especiales desde el punto de vista que es una enfermedad rara, que es una enfermedad tan heterogénea como todos vosotros conocéis. Y así hemos ido desarrollando pues, un programa que vamos actualizando. Para poneros en contexto, deciros que en Galicia la asistencia sanitaria se organiza en áreas sanitarias. Tenemos 7 áreas, empezando de norte a sur, Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, Salnés, Vigo, Ourense y Lugo, ¿vale? En casi todas las áreas sanitarias, excepto los de Vigo, que solo tenemos un hospital, bueno, 2, pero 1 es concertado, casi todos tienen hospitales comarcales que dependen pues, de un hospital pues, de mayor nivel, un hospital de 3er nivel o un hospital universitario casi siempre, y así se organiza la asistencia. En todas las áreas sanitarias creo que podemos decir que hay un referente para los pacientes en déficit de alfa 1, ¿vale? Y al margen de más o menos cómo esté organizada la asistencia, sí que todos los pacientes tienen una persona o incluso la asociación un interlocutor en cada área sanitaria para que los valore. Y luego a mayores tenemos, bueno, pues, 2 estructuras que en este caso están las 2 en Vigo, que una sería el Centro Galego Alfa 1, es un centro de excelencia de los que se crearon con el soporte de Grifols, en el que bueno, intentamos, además de hacer la asistencia a los pacientes lo mejor que podemos, pues implicarnos en la relación con la asociación de pacientes, en la relación con los familiares, en proyectos de investigación clínica, etcétera. Y tenemos también en nuestro grupo, que es algo que, bueno, que lo que estamos muy satisfechos, pues la unidad de déficit está acreditada por la SEPAR, ¿vale? No es la única, obviamente, hay en España muchas más, pero sí que en Galicia es la única unidad que hemos conseguido acreditar con categoría de excelente en el año 2022, creo, y que, bueno, que es un estímulo para seguir mejorando fundamentalmente. Esto nos permite, por ejemplo, participar en proyectos de investigación que son muy importantes para nosotros y veis aquí que tanto Vigo como Santiago, en este caso, con la doctora Carlota Rodríguez, que me ha escrito hace poco y me ha transmitido que os felicite por el 25 aniversario, ya está en Valencia hablando también de déficit, pues estamos muy implicados en proyectos de investigación tan importantes como el registro EARCO, ¿no?
Bueno, pues paso ya a comentaros cómo lo hacemos y luego os comentaré también muchos puntos de mejora que tenemos. Una de las cosas de las que más satisfechos estamos es del proceso asistencial de déficit de alfa 1 que hemos creado en Galicia y que ahora se está creando también en otras comunidades. Fue un día de gran satisfacción profesional. Mariano estaba cuando lo presentamos en la Xunta de Galicia, en la Consellería de Sanidad. Lo primero que os quería decir es que, aunque esto es el final, es decir, tenemos un proceso asistencial en pacientes con DAT que aparece como un documento oficial del Sergas en la página de la Consellería de Sanidad, esto empezó desde abajo. Nos juntamos un grupo de neumólogos y con el soporte de un grupo de neumólogos, un médico de atención primaria, y luego fuimos incorporando otros profesionales y con el soporte de una empresa, en este caso CSL, pues hicimos un proyecto que luego presentamos a la Administración y que la Administración asumió como un documento propio. ¿Qué es un PAI, un proceso asistencial integrado? Pues básicamente es una herramienta de gestión que nos permite pues, identificar, esto es una definición que he copiado, ¿vale? La podéis leer vosotros, que permite identificar y ordenar las actuaciones de los profesionales sanitarios para gestionar un proceso, en este caso el DAT, ¿no? Y lo más importante es que nos permite implicarnos a todos en el manejo de estos pacientes y definir la responsabilidad de cada uno de los profesionales y del propio paciente en el seguimiento asistencial, ¿vale? Lo que buscamos con esto es incrementar, por un lado, el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población con los cuidados que recibe, entendidos en un sistema no solo de cuándo voy a la consulta, sino también cómo está organizada mi asistencia, a quién tengo que recurrir si tengo un problema, bueno, pues un poco cubrir todas las necesidades. Y eso se caracteriza porque tiene que estar centrado en el paciente. El protagonista es el paciente y somos los profesionales los que giramos un poco en torno a los pacientes, ¿no? Bueno, básicamente lo que hace es detallar el itinerario del paciente desde que se sospecha la enfermedad, en el caso del DAT, desde que se considera que hay que pedirle los niveles a un paciente hasta que se trata, se sigue o se da de alta. Y con eso lo que buscamos es pues eso, mejorar la eficacia y la eficiencia y la calidad de los servicios, disminuir la variabilidad clínica en la atención médica, que eso es algo fundamental por algo de equidad y de justicia, ¿no? Garantizar la coordinación entre los distintos interlocutores involucrados y luego algo que también es muy importante, garantizar la continuidad asistencial, es decir, que no haya saltos entre atención primaria, neumología, digestivo u otros servicios que podáis necesitar en la evolución de vuestra enfermedad. Y otra cosa que hemos hecho es identificar unos indicadores para evaluar cómo lo estamos haciendo, ¿no? No es crear el PAI y ya dejarlo ahí, sino pues periódicamente evaluar qué grado de cumplimiento del PAI tenemos, si los objetivos que nos hemos planteado son reales, si tenemos que mejorarlos, etc. Este es el grupo de trabajo que iniciamos el PAI, al que luego se fueron uniendo muchas personas. Deciros que finalmente, aunque yo diga todo el rato PAI, lo hemos denominado proceso asistencial y hemos quitado integrado. Y eso es porque nos faltan patas en el proceso asistencial, ¿vale? Estamos neumólogos, atención primaria, enfermería y farmacia hospitalaria, pero para hacer un abordaje global de la enfermedad nos faltaría al menos digestivo y pediatría. Es un proceso asistencial que está muy centrado en el manejo del adulto con enfermedad respiratoria. Y eso será, bueno, pues es una de las tareas que tenemos pendientes para abordar. Este es un esquema global del proceso asistencial. Tampoco me quiero parar paso a paso porque si no estaríamos aquí mucho rato, son 50 páginas, está accesible a todo el mundo en el Sergas y si no yo os lo puedo pasar. Pero básicamente lo que hemos hecho, como veis ahí, es establecer una primera parte que sería lo que es atención primaria y una segunda parte cuando el paciente ya es derivado a neumología. Y hemos ido estableciendo pasos. Tenemos 15 pasos exactamente en el proceso, ¿vale? Y cada rombito que veis ahí es un decisor. Es decir, si el paciente tiene esto, hago esto. Si no tiene esto, hago lo otro. Y así nos hemos ido guiando para que cualquiera, imagínate, un paciente que viene de otra comunidad autónoma, llega una persona a Galicia que a lo mejor no tiene mucha experiencia en el DAT, pero es capaz de decir, pues este paciente es un ZZ que está sin tratamiento y en seguimiento. Entonces me voy al punto del proceso asistencial y veo qué me recomiendan las personas que han hecho el PAI, que somos personas con experiencia en el manejo de los pacientes, pues cómo debo seguir la evolución de este paciente, qué debo hacer, cuándo lo puedo dar de alta, etcétera, que es casi nunca.
Pues lo veis aquí más detallado, ¿vale? Por ejemplo, lo primero y más importante es pensar en alfa 1. Yo siempre digo, y lo decimos muchas de las personas que trabajamos en alfa 1, que el diagnóstico del DAT es tirado. Lo único que hay que hacer es pensar en DAT, ¿vale? Y eso es lo que pedimos a los médicos de atención primaria o de otras especialidades, que tengan en mente el tipo de pacientes al que tenemos que pedirle esta prueba y que cuando los vean se la pidan. Y a partir de ahí ya nos encargamos nosotros, es decir, pídele los niveles de alfa 1, atención primaria, cardio, nefro, cualquier médico que vea un paciente de estas características. Veis ahí el decisor, que es el rombito amarillo. Si tiene unos niveles por encima de 120, no tiene un DAT, olvídate, no tienes que volver a pedírselos nunca más. Y si tiene un DAT, derívalo a neumología. Y una vez que lo derivas a neumología, pues nosotros hemos establecido los pasos que debemos seguir. Pues lo primero será pedirle el genotipo y el fenotipo, ver luego cuál es su nivel a nivel funcional respiratorio, hacer una espirometría, una difusión, ver si el genotipo que tiene el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo para desarrollar enfermedad y en función de eso marcar el seguimiento, siempre estando atentos a la posibilidad de que nuestro paciente necesite tratamiento aumentativo, necesite un tratamiento específico para la enfermedad. Es el paso 13, que no se ve nada, yo no veo nada con mi presbicia, y que cuando el paciente necesita tratamiento, pues hacer seguimiento, ¿vale? Si no necesita tratamiento, ¿le vamos a dar de alta? Pues depende. Si tiene un genotipo de bajo riesgo, no fuma y tiene una función pulmonar normal, sí. Pero si tiene un genotipo de alto riesgo y tiene riesgo de desarrollar enfermedad, lo vamos a seguir siempre, ¿vale? Esto es así como el resumen. ¿Qué ponemos en cada paso? Pues lo que ponemos es quién debe hacer la tarea, de quién es responsabilidad determinar los niveles de alfa 1, cuándo lo tenemos que hacer, en dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y eso lo hemos repetido paso tras paso, ¿vale? Para que no haya así grandes dudas. Siempre habrá algún paciente que se salga del protocolo, pero los protocolos están para saltárselos, pero lo importante también es tenerlos, ¿vale? Tener un protocolo que te guíe. Este es el primer paso, por ejemplo, y es un poco lo que ya se ha hablado, ¿no? ¿A quién hay que pedirle los pacientes? Los niveles, pues a los pacientes, a las personas que reúnan los criterios establecidos en las guías de práctica clínica. Una vez que lleva neumo, pues lo mismo. Bueno, esto es todavía en atención primaria, perdón, es para valorar la concentración. Lo veis ahí, los factores decisores. Si el resultado es mayor de 120, quédate tranquilo, este paciente no va a tener un déficit de alfa 1. Si es menor de 120, remítelo a neumo. Y en neumo, pues ya le vamos a estudiar, ¿vale? Lo primero que haremos es ponerle apellidos a ese déficit, es decir, es un SZ, es un ZZ, es lo que sea. Y cuando tengamos eso hecho, pues estableceremos ya el plan de seguimiento en función de las necesidades de cada paciente, ¿vale? Esto sí que intenta ser, en la medida de lo posible, pues medicina personalizada para ir darle a cada paciente lo que necesita en ese momento. Bueno, os lo he puesto así varios ejemplos, pero ya os digo, no nos paramos porque repetimos siempre el mismo esquema, ¿vale? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿En dónde lo hace? ¿Y cómo lo hace? Este es un aspecto que a lo mejor me para un pelín más, que es lo de cómo diagnosticamos el estado genético del paciente, ¿vale? Pues tenemos, sabéis, una vez que tenemos la concentración, sabemos que el paciente tiene un déficit y luego tenemos que ver cómo lo caracterizamos. El fenotipo lo he puesto entre paréntesis, ahora que no está José María, que dice que el fenotipo no se tiene que hacer, pues yo me permito ponerlo entre paréntesis. Pero casi todos tendemos ya en la actualidad a caracterizar a los pacientes por el genotipo, ¿vale? Que el genotipo es ir a ver la mutación concreta que tiene ese paciente, no cómo se comporta, sino qué mutación tiene. Y eso lo podemos hacer de varias maneras. En general, en todas nuestras áreas sanitarias se puede hacer una PCR en tiempo real en el laboratorio de cada hospital, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que eso solo nos detecta pacientes S y pacientes Z. Y en algunos centros, en el nuestro, por ejemplo, el M. Malton también, porque en Galicia, aunque es una variante rara, pues es relativamente habitual. Y si no, tenemos la opción del circuito progénica, que es hacer un hisopado, una gota seca y enviarlo a un laboratorio externo que, bueno, con coste cero para el sistema sanitario. Cuando esto no sea posible, no sepamos qué tiene el paciente, tendremos que secuenciar el gen, ¿vale? Y el gen lo podemos secuenciar en Galicia, en la Fundación Xenómica de Galicia, que es, pues es un laboratorio muy fiable y muy potente, y si no también ahora en Progénica nos hacen la mutación.
Y estas pruebas están todas integradas en el nuevo protocolo de diagnóstico que hemos elaborado en la Red Española de Déficit de Alfa-1, en el REDAT. El anterior que teníamos no incluía esta opción de hacer el circuito progénica REDAT, ¿vale? Pues esto es un poco el protocolo que tenemos nosotros en Galicia y que utilizamos y que seguimos de forma habitual. Bueno, estos son los distintos pasos que tenemos hasta el final y me voy a parar en el paso 14, ¿vale? En el penúltimo, que es el tratamiento aumentativo. ¿Por qué me paro aquí? Pues porque en Galicia también tenemos una estructura específica diferente a la que se suele utilizar en el resto de las comunidades autónomas, que tiene defensores y detractores, pero que yo en general creo que funciona muy bien y me parece que es bastante correcta. Volvemos al PAI y nos dice que quien tiene que pedir el tratamiento aumentativo va a ser el neumólogo responsable del paciente, ¿vale? Pero entran en juego otros profesionales. La Comisión Farmacoterapéutica para el Tratamiento de Pacientes con DAT, que veis que tiene ahí un nombre muy complicado y al final somos unos cuantos profesionales que lo hacemos, la enfermería del hospital de día o la enfermera gestora de casos de POC en los hospitales en el que lo haya y la farmacia hospitalaria, ¿vale? ¿Cuándo indicamos el tratamiento? Pues seguimos las normativas, obviamente, de SEPAR en este caso, que coinciden con la de la europea y con otras sociedades científicas. ¿Y en dónde lo administramos? Pues en general en el hospital de día. Tenemos la posibilidad en Galicia de administrarlo en el domicilio, con lo cual el paciente recoge su tratamiento en el servicio de farmacia y nos queda pendiente la administración en domicilio por un profesional sanitario, que sabéis que es algo que está disponible en otras comunidades, que creo que es algo muy beneficioso para los pacientes, pero que en Galicia hemos chocado con la administración y por ahora no hemos conseguido, pues bueno, hacerles ver o convencerlos de que es algo que realmente vale la pena. Lo característico o lo diferente que tenemos nosotros en Galicia es que el médico que ve al paciente no hace una solicitud al servicio de farmacia para que le suministren el tratamiento, sino que tiene que hacer una solicitud especial a través de una plataforma de la historia clínica electrónica que se llama SOLES para que ese tratamiento sea evaluado por una comisión, en teoría, de expertos, una comisión de profesionales relacionados con el déficit de alfa-1, ¿vale? La comisión, se me ha movido un poco esto, pero creo que lo entenderéis bien. La comisión está formada por 7 vocales, que son 7 neumólogos, cada uno de un área sanitaria, un especialista en farmacia hospitalaria y luego una secretaria, que es una farmacéutica representante del Sergas, que básicamente hace las labores de gestión, de coordinación y burocráticas, ¿vale?, del papeleo. ¿Cómo lo hacemos? Pues si yo tengo un paciente que creo que tiene que llevar tratamiento con alfa-1 antitripsina, hago mi petición a través del SOLES, que maldigo 20 veces mientras la hago porque es bastante complicada, y va a la comisión farmacoterapéutica, ¿vale? Ahí se le asigna la evaluación a 3 miembros de esa comisión. Y bueno, puede coincidir que haya acuerdo para autorizar o para desestimar el tratamiento, o puede ocurrir que no haya acuerdo. Si no hay acuerdo, se emite una nueva evaluación que valoran otros 3 profesionales sanitarios, otros 3 profesionales de la comisión diferentes a los del anterior, ¿vale? Y ahí ya solo nos queda que haya acuerdo o empate, ¿vale? O bien se decide estimar o desestimar el tratamiento, o bien puede haber que 3 digan que sí y 3 digan que no. Y en ese caso, bueno, pues como se considera un caso realmente difícil, decide el clínico responsable del paciente, ¿vale? Es en plan, bueno, pues si unos dicen que sí y otros dicen que no, decido yo que es mi paciente, ¿vale? En general, yo llevo unos años trabajando en la comisión, se autorizan la inmensa mayoría de los tratamientos que se solicitan porque todos están bien argumentados y todos los pacientes tienen indicación. Hay algún conflicto más con los SZ, porque sabéis que es un grupo de pacientes en los que no está claro el beneficio que pueden obtener del tratamiento, y luego, bueno, pues algún caso rarísimo y esporádico, pues por ejemplo uno que recientemente se pidió en un fumador activo, pues eso es un motivo para, no se desestima definitivamente, pero sí se dice que el paciente pues debe dejar de fumar y luego volver a solicitar. Y esto es un poco cómo trabajamos, ¿vale? ¿Cuáles son las fortalezas, desde mi punto de vista absolutamente personal, de nuestro proceso de manejo del paciente con DAT? Bueno, pues por un lado que participamos todas las áreas sanitarias y trabajamos dentro de lo posible bastante en red, ¿vale?
participamos pues todos los especialistas relacionados con el manejo de la enfermedad. La enfermería, que es fundamental, es un pilar básico para el manejo de estos pacientes, neumólogos, farmacia hospitalaria y nos faltan, como os decía, algún otro especialista. Abordamos todo el proceso, desde el inicio hasta el fin. Lo que os decía antes, si tú llegas nuevo a Galicia y vas a trabajar con pacientes con DAT, creo que viendo el proceso asistencial puedes hacerlo bien y sobre todo también siempre tienes gente bueno, pues de referencia que te puede ayudar, ¿no? Y luego algo que también me parece muy importante es que este documento, que salió de un grupo de personas interesadas en el déficit, pues hayamos conseguido que el Sergas lo haya asumido como documento propio y lo haya integrado como un documento propio del Servicio Galego de Saúde. ¿Y qué nos falta? Pues muchas cosas, ¿vale? Lo primero, lo que os decía, pues que está centrado exclusivamente en el manejo de la patología respiratoria. Nos falta integrar también el manejo de la patología hepática, que cada vez, bueno, pues es más relevante, a vosotros es algo que sé que os preocupa mucho. Y luego también en la edad pediátrica, no hemos abordado el manejo del déficit en la edad pediátrica. Probablemente esto es que nosotros pensábamos hacer algo mucho más pequeño y al final pues hemos tenido la fortuna de que esto pues ha llegado hasta ser un documento oficial de nuestra comunidad autónoma, pero seguimos trabajando, ¿vale? Tenemos ya pensado, bueno, pues mejor, se publicó en abril de 2023, entonces bueno, pues 2, 3, 4 años tendremos que actualizarlo y mejorarlo en la medida de lo posible. Lo que os pongo en esta diapositiva, ¿no? Es un documento vivo, dinámico, que tenemos que mejorar y eso serían un poco nuestras prioridades. Además de la multidisciplinaridad que os decía ahora, tenemos que mejorar también el acceso a la fisioterapia. La fisioterapia respiratoria es algo que es complicado, hay muy pocos profesionales en el servicio público de salud y no llega a todos. Mejorar la atención a demanda de los pacientes, yo creo que eso es algo que ahora mismo funciona un poco pues por voluntad casi, ¿no? Todos los pacientes creo que tienen a pues el mail de su neumólogo, el teléfono, lo que sea para poder llamarlo, pero quizás habría que mejorar eso un poco. Protocolizar la atención a centros de referencia para los casos complejos, que eso todavía no está hecho. Incrementar nuestra colaboración en proyectos de investigación importantes, la de todas las unidades. Sería ideal que en Galicia, que además hay muchos casos, pues todos los centros participasen en proyectos de investigación y luego también pues una mayor colaboración con los pacientes. En este proceso asistencial se os pasó cuando ya estaba hecho para que pudierais hacer bueno, pues comentarios, alegaciones, pero quizás en las mejoras sí que podríais tener una participación más activa, ¿no? Y esto, bueno, esto es un poco cómo veo yo, como algo personal, cómo debería funcionar una unidad de DAT, ¿no? Que la unidad de DAT viene a ser el paciente con DAT, que debe estar ahí un poco en el centro, y desde la unidad pues mantener una colaboración continua, obviamente con la atención primaria es fundamental, porque siempre va a ser el primer centro, al primer profesional al que acuda el paciente, a veces ya en fases más avanzadas pues ya nosotros somos su referencia, con otros neumólogos que hagan otras cosas, por ejemplo, técnicas endobronquiales para colocación de válvulas, la función pulmonar, etcétera. Obviamente con los pacientes, con los familiares, con las asociaciones, etcétera. Ahí pone REDAT, EARCO y otras organizaciones y luego con otros servicios. La colaboración con genética es fundamental, con digestivo, con pediatría, etcétera. Y por último también con la industria. La industria nos apoya muchísimo a la hora de poner en marcha pues, proyectos como este que os he contado, ¿no? Y bueno, un poco un centro de referencia o una unidad de déficit debe tener estos 4 pilares, ¿no? Ser capaz de colaborar en la formación de los profesionales sanitarios menos familiarizados con la enfermedad, ser capaz de hacer un diagnóstico de la enfermedad preciso, en tiempo y sobre todo luego también hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, hacer un estudio familiar o estar pendientes de que se haga el estudio familiar, etcétera. El tratamiento de los pacientes con déficit de alfa-1, bueno, por un lado, por supuesto, el tratamiento aumentativo como tal, que es algo fundamental y que en ese sentido yo creo que en España somos privilegiados porque todos podemos tener acceso al tratamiento, pero va más allá, ¿no? Tenemos que monitorizar bien el tratamiento, estar atentos por si hay que cambiarlo, ir más allá, hacer un tratamiento más global del paciente, pues lo que os decía, la fisio, etcétera, y luego pues investigar. La investigación en una enfermedad como
esta es muy, muy importante. Vamos muy lentos porque son pocos pacientes, es difícil hacer proyectos grandes, es difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados, pero bueno, por ejemplo, EARCO en ese sentido, que es una súper oportunidad, y yo recomiendo a todos que le pidáis a vuestros neumólogos, si no lo estáis, que os incluyan en EARCO, ¿vale? Que se informen y que os incluyan en EARCO. Y nada, mi última diapo es para vosotros, para daros las gracias porque sois maravillosos y os deseo un muy feliz aniversario. Muchas gracias, María. Pues Paula, no sé. Cristina, eso fue en Vigo, ¿no? Fue en Vigo, sí, 2018. Bueno, el otro día me encontré una alumna mía en un grado de Ingeniería Biomédica que me dijo que había estado ahí, me hizo mucha ilusión. Yo creo que ese es el evento de la asociación, el único en el que yo no estaba. Lo podemos repetir. No, pero estaba en otras cosas en el hospital vuestro y tal, bastantes veces, pero en ese no estaba. Sí. Pues aquí tenemos a María a vuestra disposición para preguntarle a lo que... Paco. Estoy aquí, no me ve. Bueno, primero la enhorabuena por establecer el proceso existencial que nos ha integrado en nuestra comunidad. Es un hito, realmente, ¿no? Y lo segundo, por las preguntas que han hecho los compañeros, tanto Paula como él, que después de hablar en el café, claro, ahí tiene una parte del tratamiento en el cual se indica cada 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como no lo ha puesto, porque eso es donde ellos tienen que apoyarse con los compañeros que le están viendo cada 3 semanas. Ya no es que vayan al REDA como comisión más o menos técnica y tal, sino directamente en su documento es el que tienen que seguir. Sí, es que yo lo comentaba ayer con Paula, porque realmente, a ver, la ficha técnica es más, la ficha técnica del producto, como sabéis, dice cada semana, ¿no? Entonces, administrarlo cada 3 semanas, como forma global, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y en pacientes que tengan más dependencia, pues mucho menos. Entonces, yo creo que sí, que el proceso asistencial es fundamental. A veces es una inercia del servicio de farmacia, del hospital de día que está muy saturado y vamos tirando. Pero sí que tenéis base suficiente, o tenemos base suficiente, porque nosotros estamos ahí también para ayudaros, para solicitar que se os administre el tratamiento en la pauta adecuada, que puede ser cada 14 días o incluso cada 7 en algunos casos, ¿no? Sí, no, sí, ya estoy apuntando. Apunta. Tengo el 23 de la telefónica. Mira, a mí me llama la atención que comentabas que los que tienen valor de menos de 120 tenían que tener bueno, el servicio de neumología. Pero en los MZ, por ejemplo, que tienen valor de menos de 120... Claro, pero por ejemplo, hemos puesto un punto de corte muy alto, como sí, veis, ¿vale? En muchos sitios es 100, entonces nosotros hemos puesto 120, pues para que no se escape en ningún caso. Es un punto de corte muy sensible, ahí vas a detectar MZs, muchísimos, MS, etcétera. Claro. Si tú ya sabes que eres MZ, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Decir, bueno, pues soy MZ, eres un genotipo de bajo riesgo, si no fumas y tienes una función pulmonar normal, no necesitas un seguimiento en neumología, pero sí necesitas una valoración inicial para hacer el fenotipo o el genotipo, porque en atención primaria no se hace, que te den una educación básica sobre tu enfermedad, en plan, bueno, pues tienes esto, es un trastorno genético, en algunos casos consejo genético si se considera necesario, unas pautas de conducta e insistir mucho en el consumo de tabaco. Por ejemplo, yo a todos mis hijos, no, que no tengo, a todos mis pacientes que tienen hijos adolescentes, les digo que los traigan, y yo los veo una vez. Y les digo pues lo importante que es que no fumen, bueno, un poco pues un mensaje motivacional, ¿no? De no en plan, si fumas te vas a morir, no, pero bueno, no fumes porque ya sí supone un riesgo para la población general, para ti es muchísimo más por esto, las posibles consecuencias, etcétera. Entonces, yo creo que educación y prevención son pilares básicos del manejo de cualquier enfermedad, ¿no? Y en esta mucho más. Sí, el estudio familiar, sí. Sí, también, sí. Sí. Bueno, me imagino que en el proceso que habéis hecho al ser un documento que el SERGAS
apoya y que le ha dado pues no sé, oficialidad, me imagino que eso ayuda a que haya más conocimiento de los médicos de atención primaria y de los neumólogos en general. Entonces, ¿tú crees que eso es clave, el conseguir que un proceso así, por ejemplo, yo pensando desde el punto de vista en Bélgica, ¿no? Porque en Bélgica hay muchísimo desconocimiento entre los expertos en lo sanitario, entonces es pensar cómo se podría lograr eso. Pero entonces es fundamental, ¿o hay alguna otra cosa que se pueda hacer para aumentar el conocimiento de los sanitarios? Claro, el conocimiento, nosotros somos muy de formación continuada, ¿no? Entonces dentro de lo que es pues incluir en los congresos de respiratorio ponencias y cosas sobre déficit de alfa-1, en la carrera no te hablan prácticamente nada del déficit de alfa-1. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra unidad, todos los residentes de familia que vienen a mi hospital rotan por la unidad de déficit de alfa-1, aunque sea un solo día, que es suficiente, tampoco necesitan hacerse expertos, pero sí que sepan que existe la enfermedad, que hay una consulta monográfica, qué les hacemos a los pacientes, pues todo eso, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Y algunas pues menos ambiciosas a lo mejor y otras pues que, bueno, pues intentar llegar a todo lo que podamos. Pero la formación básica de los médicos en formación de los estudiantes, los médicos de familia y de especialidades que se están formando, eso es fundamental. Y a veces, por ejemplo, los resis de neumo les encantan las técnicas, todo lo que es súper brillante. Voy a hacer una broncoscopia con una biopsia y haciendo el pinopuente, pero también hay que hacerlos pasar por las consultas, que hagan sesiones clínicas, que hagan un montón de cosas. Y para eso hay que tener a alguien que esté sensibilizado pues, en los diferentes servicios, ¿no? A ver, yo creo que Galicia, que tenemos muchos problemas, pero sí que en déficit sí que hay un nivel de alerta, digamos, que es bastante aceptable. O sea, hay muchísimas cosas para hacer y muchísimas cosas para mejorar, pero sí que recibimos muchos pacientes en las consultas y que se pide bastante. Sí, pero también será porque hay mucha cantidad de pacientes, ¿no? Porque Galicia... Bueno, o porque están diagnosticados, sí, claro. ¿Sabes? Quiero decir, lo decía siempre Ignacio Blanco, que no es una enfermedad rara, sino raramente diagnosticada. Es verdad que hay un gradiente y que Galicia, Portugal es una zona con mucho déficit, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre lo poníamos de ejemplo, La Rioja, que no había ni un paciente registrado. Hay pacientes. Sí, ¿no? que buscas en Sí, es bueno. Paco. Sí, nada, por todo esto que estamos comentando, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo muy similar al vuestro, pero en el ámbito de la pediatría, donde valorábamos el conocimiento del déficit y de displicencia final primaria en pediatras de atención primaria, pediatras de hospital, estudiantes de medicina y pediatras gastroenterólogos, especialidades. Y los resultados fueron exactamente lo mismo que vosotros. O sea, hacíamos inicialmente una serie de encuestas, de preguntas dentro de la encuesta muy generales, donde preguntábamos, ¿conoces el déficit? ¿Sabrías diagnosticarlo? Sí, tal. O sea, había, digamos, un desconocimiento de que no lo sabían. Conforme íbamos avanzando en el cuestionario, había preguntas más específicas de cómo diagnosticarías y varias preguntas. Y ninguno de todos los grupos pasó. La aprobó. Entonces lo que hicimos, lo digo porque como te has metido en el ámbito universitario hace unos años, es dentro del grado de medicina de la Universidad de Valencia, implementamos una asignatura de enfermedades raras. Sí, es una que ese es el camino, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Y así los estudiantes, el déficit ya no es eso que se ve así de refilón, que luego no va para el examen además, con lo cual ya no se lo estudian. Sí. Tienen un conocimiento, claro, limitado, porque hay 7.000 enfermedades raras, no podemos ver todas, pero si se ven las respiratorias, las de cualquier aparato del sistema se ven. Entonces sería una cosa a proponer. Yo creo, en cualquier caso, creo también que estamos mejorando y que, por ejemplo, entre los profesionales sanitarios, este año, por ejemplo, en SEPAR, creo que hay como 12 comunicaciones de déficit, que yo recuerdo años de 0. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ya sí que empieza a haber más cosas. Muy bien, pues... Comentaba solo
ha habido un poco de comentario que hacía el doctor Casas a Paula, que yo creo que yo soy gallega, pero creo que este documento debería descargarlo todos, porque a nosotros en la asociación nos ha servido para orientar a pacientes. Es decir, el paciente que no está, cuyo médico no conoce el alfa 1, hay un documento que más o menos indica por dónde debería ir la atención del paciente. Y más de una vez yo personalmente... Yo lo he dejado ahí, en el ordenador. Para orientar algunas de las consultas que hacen. Y bueno, nada, para cualquier duda o cosa, estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Pues muchas gracias, María.